Ricardo Montemayor, magnate inmobiliario de Barcelona, llegó a casa 3 horas antes de lo previsto para despedir a la niñera que creía negligente. Las cámaras de seguridad habían captado algo extraño. Su hija ciega de 8 años, Isabela, había estado en peligro mientras la niñera solo observaba. Pero al entrar silenciosamente al salón principal de su mansión de 20 millones, lo que vio lo paralizó. Su esposa Cristina tenía a Isabela contra la pared, el rostro contorsionado de rabia, la mano alzada para golpearla, y la niñera, Elena, estaba entre ellas, recibiendo el golpe destinado a la niña. «No mientras yo esté aquí», gritó Elena con una fiereza que Ricardo nunca había visto. Isabela, con sus ojos sin vida pero el rostro lleno de terror, se aferraba a la niñera como si fuera su única salvación. Cristina se giró y vio a Ricardo. Su expresión pasó del shock al cálculo frío en segundos. «Cariño, no es lo que parece», pero Ricardo ya había visto suficiente. Las cámaras no mentían, y ahora entendía por qué Isabela, ciega de nacimiento, siempre sonreía cuando Elena llegaba y temblaba cuando su madre se acercaba. La verdad era más oscura de lo que cualquier pesadilla podría ser. Había estado pagando a una extraña para proteger a su hija de su propia madre. La mansión Montemayor se alzaba como una fortaleza de cristal y mármol en las colinas de Pedralbes, el barrio más exclusivo de Barcelona. Ricardo había construido su imperio desde cero, transformando terrenos abandonados en complejos de lujo que redefinieron el skyline catalán. A sus 45 años, poseía todo lo que el dinero podía comprar: yachts en Puerto Banús, jets privados, una colección de arte que rivalizaba con museos pequeños. Pero su mayor tesoro era Isabela, su hija de 8 años, ciega desde el nacimiento debido a una rara condición genética. Esa tarde de octubre, Ricardo había salido de una reunión en Madrid cuando su instinto le dijo que algo no estaba bien. Había revisado las cámaras de seguridad desde su teléfono, una costumbre obsesiva desde que Isabela casi se cayó por las escaleras el año anterior. Lo que vio en las grabaciones de la última semana lo inquietó. Momentos donde Isabela parecía estar en situaciones peligrosas mientras Elena, la niñera mexicana de 32 años, simplemente observaba sin intervenir inmediatamente. Decidió volver sin avisar, cancelando la cena con inversores japoneses que había planeado durante meses. El chofer lo dejó a una calle de distancia para que pudiera entrar por la puerta de servicio sin ser detectado. Quería confrontar a Elena con evidencia irrefutable de su negligencia, pero al cruzar el vestíbulo de mármol de Carrara, escuchó voces alteradas desde el salón principal. La voz de Cristina, su esposa desde hace 10 años, sonaba diferente. No era el tono meloso que usaba en las galas benéficas o el profesional que empleaba con el servicio. Era algo primitivo, cruel, que le heló la sangre. Se acercó silenciosamente hasta poder ver la escena a través de las puertas francesas entreabiertas. Isabela estaba acorralada contra la pared, sus pequeñas manos tanteando el aire en busca de escape, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Cristina la tenía agarrada del brazo con fuerza suficiente para dejar marcas. «Eres igual de inútil que tu padre», siseaba Cristina. «Una carga, un error que arruina mi vida perfecta. Si no fuera por ti y tu maldita ceguera, podría divorciarme con la mitad de todo. Pero no, tengo que fingir ser la madre perfecta de la niña ciega para mantener mi imagen». Isabela sollozaba, sus labios temblando mientras susurraba: «Mamá, por favor, lo siento». Cristina alzó la mano y Ricardo estaba a punto de irrumpir cuando Elena apareció de la nada, interponiéndose entre madre e hija. El golpe destinado a Isabela impactó en el rostro de Elena con un sonido que resonó en el salón. Elena no retrocedió. Con una voz que era puro acero declaró: «Puede golpearme todo lo que quiera, señora Montemayor, pero no tocará a Isabela mientras yo respire». Cristina intentó empujar a Elena, pero la niñera se mantuvo firme, creando un escudo humano alrededor de Isabela. La niña se aferró a la falda de Elena, sus pequeños dedos encontrando consuelo en la tela familiar. «¡Eres una sirvienta!», gritó Cristina. «Te despediré ahora mismo». Elena sacó su teléfono con calma aterradora. «Adelante, pero primero, ¿le gustaría escuchar las grabaciones que he estado haciendo durante los últimos 6 meses? ¿O prefiere ver los videos de las otras veces que ha intentado lastimar a Isabela? El color
abandonó el rostro de Cristina. Fue entonces cuando notó a Ricardo en la puerta. Su transformación fue instantánea, de monstruo a víctima en un parpadeo. «Ricardo, gracias a Dios estás aquí. Esta mujer está diciendo cosas terribles, está confundiendo a Isabela». Pero Ricardo ya había cruzado la habitación en 3 zancadas. Tomó a Isabela en sus brazos, sintiendo cómo la niña temblaba violentamente. La pequeña enterró su rostro en su cuello y él pudo sentir las lágrimas calientes contra su piel. «Papá», susurró Isabela, «Elena me salvó. Otra vez». Las palabras «otra vez» resonaron en la habitación como una sentencia. Ricardo llevó a Isabela a su habitación, donde la niña finalmente se quedó dormida aferrada a su mano. Elena los había seguido en silencio, su mejilla izquierda comenzando a hincharse, donde Cristina la había golpeado. Cristina había desaparecido en su suite privada, probablemente llamando a su abogado o inventando su versión de los hechos. En el estudio de Ricardo, con las puertas cerradas y las cámaras de seguridad apagadas, Elena finalmente habló. La historia que contó destruyó todo lo que Ricardo creía saber sobre su vida. Elena no era solo una niñera. Era una psicóloga infantil especializada en trauma que había perdido su licencia en México por denunciar a una familia poderosa por abuso infantil. Había venido a Barcelona buscando empezar de nuevo, tomando trabajo como niñera, mientras sus credenciales eran validadas en España. Desde el primer día había notado las señales en Isabela, la forma en que la niña se tensaba cuando escuchaba los tacones de su madre, cómo sus manos buscaban instintivamente proteger su rostro cuando Cristina se acercaba. Los moretones explicados como accidentes por su ceguera. Elena había comenzado a documentar todo hace 6 meses, cuando presenció el primer incidente. Cristina había empujado a Isabela por arruinar una cena importante al derramar accidentalmente su vaso de agua. La niña había caído, golpeándose la cabeza contra la mesa de café. Elena la había llevado al hospital, donde los médicos aceptaron la explicación de que Isabela había tropezado. Pero Elena sabía la verdad, y había estado recopilando evidencia desde entonces. Grabaciones de audio, videos tomados en secreto, fotografías de moretones, un diario detallado de cada incidente, todo guardado en múltiples ubicaciones seguras, con copias enviadas a un abogado de su confianza. Ricardo escuchaba con horror creciente mientras Elena reproducía algunas grabaciones. La voz de Cristina, cruel y despiadada, diciéndole a Isabela que era un error, una carga, que ojalá nunca hubiera nacido. Los sollozos de Isabela, preguntando qué había hecho mal. El sonido de golpes seguidos de llanto infantil. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Ricardo, su voz quebrada por la culpa y la rabia. Elena lo miró con una mezcla de compasión y frustración. «¿Me habría creído? Cristina Montemayor, la perfecta esposa de Sociedad, presidenta de 3 organizaciones benéficas para niños discapacitados, versus una niñera inmigrante sin papeles en regla. ¿A quién habría creído?». La verdad dolía porque Elena tenía razón. Ricardo había estado tan ciego como su hija, pero su ceguera era elegida. Había ignorado las señales, demasiado ocupado construyendo su imperio para ver que su castillo se derrumbaba desde dentro. Elena continuó revelando más horrores. Cristina había estado drogando sutilmente a Isabela con sedantes para hacerla más manejable durante eventos sociales. Había contratado a terapeutas que convenían a la niña de que sus percepciones estaban equivocadas, que su madre la amaba y cualquier memoria negativa era su imaginación, pero lo peor vino cuando Elena reveló el plan final de Cristina. Había encontrado documentos en el ordenador de Cristina sobre internados especializados en Suiza, lugares donde Isabela podría ser cuidada adecuadamente. Esencialmente, prisiones doradas para niños discapacitados cuyos padres querían olvidar que existían. El plan era convencer a Ricardo de que era lo mejor para Isabela, que necesitaba cuidado especializado que no podían proporcionar en casa. Una vez Isabela estuviera fuera, Cristina planeaba pedir el divorcio, pintándose como la mártir que había sacrificado años cuidando a una niña discapacitada. Los siguientes 3 días fueron una batalla legal y emocional que sacudió los cimientos de la alta sociedad barcelonesa. Ricardo había contratado al mejor equipo legal de España, pero Cristina no se quedó atrás. Su padre, el juez retirado Alejandro Vidal,
Tenía conexiones en cada nivel del sistema judicial catalán. Cristina había transformado su narrativa con maestría maquiavélica. Ahora ella era la víctima de un marido ausente y una niñera manipuladora que había lavado el cerebro a la pobre Isabela. Contrató a un equipo de relaciones públicas que comenzó a filtrar historias a la prensa sobre el secuestro emocional de Isabela por parte de Elena. Los tabloides españoles se volvieron locos con la historia. La niñera manipuladora, el triángulo de Pedralbes, la batalla por la heredera ciega. Fotógrafos acampaban fuera de la mansión, esperando capturar cualquier imagen de drama. Pero Elena había anticipado esto. Activó su red de contactos, incluyendo a varias familias prominentes donde había trabajado antes, todas dispuestas a testificar sobre su carácter intachable. Más importante aún, tenía las grabaciones. La audiencia preliminar de custodia fue un circo mediático. Cristina llegó vestida de Chanel negro, el retrato de la madre doliente. Ricardo llegó con Isabela, quien insistió en que Elena la acompañara. La niña se aferraba a la mano de la niñera como si fuera su ancla al mundo. En la sala del juez, cuando Isabela fue llamada a las cámaras para dar su testimonio, ocurrió algo extraordinario. La niña de 8 años, ciega pero no sorda ni muda, habló con una claridad que dejó a todos sin aliento. Describió con detalle escalofriante cada incidente, cómo su madre la pellizcaba en lugares donde no quedarían marcas visibles, cómo la encerraba en el armario oscuro, donde tu ceguera no importa, cuando se portaba mal, cómo Elena había sido la única que la había protegido, consolado, amado verdaderamente. Pero el momento decisivo vino cuando Isabela reveló algo que nadie sabía. Cristina había estado teniendo una aventura con el socio comercial de Ricardo, Diego Fernández. Isabela, con su oído agudizado por la ceguera, había escuchado sus conversaciones telefónicas, sus encuentros secretos en la casa cuando Ricardo viajaba. Mamá le decía al señor Diego que cuando se deshiciera de mí y de papá, podrían estar juntos con todo el dinero, dijo Isabela con voz temblorosa pero determinada. La sala estalló. Diego Fernández, presente como testigo de carácter para Cristina, palideció y intentó salir, solo para ser detenido por seguridad. Los abogados de Cristina objetaron furiosamente, pero el daño estaba hecho. Elena entonces presentó su evidencia maestra, un video tomado solo una semana antes, donde Cristina y Diego discutían los detalles de su plan. ¿Cómo harían que Ricardo pareciera un padre negligente? ¿Cómo institucionalizarían a Isabela? ¿Cómo dividirían los activos? La decisión del juez fue rápida y contundente. Custodia completa para Ricardo. Orden de alejamiento contra Cristina. Investigación criminal por abuso infantil y conspiración. Cristina salió del juzgado esposada, su imperio de mentiras derrumbado en cuestión de horas. Pero la victoria tenía un sabor amargo. En la mansión de Pedralbes, ahora vacía de la presencia tóxica de Cristina, Ricardo enfrentaba la realidad de lo que había permitido que sucediera. Isabela, libre por primera vez del terror constante, comenzaba a mostrar comportamientos que había reprimido durante años. La niña tenía pesadillas terribles, despertándose gritando por Elena. Se negaba a estar sola con cualquier adulto, excepto su padre y la niñera. Había desarrollado tics nerviosos, tocándose constantemente la cara donde su madre solía golpearla. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Elena, oficialmente contratada ahora como terapeuta y cuidadora de Isabela, trabajaba incansablemente para sanar las heridas invisibles. Pero había una conversación pendiente entre ella y Ricardo, una que finalmente ocurrió una noche, mientras Isabela dormía. Sentados en la terraza con vista a la Barcelona iluminada, Ricardo finalmente preguntó lo que lo había atormentado. ¿Por qué arriesgaste todo por una niña que no era tuya? Elena contempló las luces de la ciudad antes de responder. Le contó su propia historia, una que había guardado durante años. Cuando tenía 12 años, su hermana menor, ciega de nacimiento como Isabela, había sido abusada por su madrastra durante años. Elena había sido demasiado joven, demasiado asustada para protegerla. Su hermana se había suicidado a los 15 años, dejando una nota que decía que no podía soportar más la oscuridad dentro de la oscuridad. Cuando vi a Isabela,
dijo Elena con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Vi a mi hermana, vi una segunda oportunidad de hacer lo correcto. No podía salvar a Ana, pero podía salvar a Isabela. Ricardo extendió su mano y tomó la de Elena, un gesto de gratitud que trascendía las palabras. En ese momento entendió que Elena no era solo la salvadora de su hija, era el ángel que el universo había enviado para redimir sus propios fracasos como padre. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta. Isabela comenzó terapia intensiva con especialistas en trauma infantil. Ricardo reestructuró completamente su vida, trabajando desde casa, pasando cada momento posible con su hija. Contrató profesores especializados para que Isabela pudiera estudiar en casa hasta que estuviera lista para volver a la escuela. Elena se mudó a la suite de invitados de la mansión para estar disponible las 24 horas. Su presencia constante era el bálsamo que Isabela necesitaba. Poco a poco, la niña comenzó a sanar. Las pesadillas disminuyeron, los tics nerviosos desaparecieron. La sonrisa genuina que había estado ausente durante años comenzó a regresar. Un año después del juicio, la vida en la mansión Montemayor había encontrado un nuevo ritmo. Isabela, ahora de 9 años, había florecido bajo el cuidado amoroso de Elena y la atención dedicada de su padre. Había comenzado a asistir a una escuela especializada para niños con discapacidades visuales, donde rápidamente se convirtió en una de las mejores estudiantes. La transformación más notable fue su confianza. La niña que antes se encogía ante cada sonido, ahora caminaba con la cabeza alta, su bastón blanco moviéndose con seguridad mientras navegaba por el mundo. Había comenzado a tocar el piano, descubriendo un talento natural que la llenaba de alegría. Elena había recuperado oficialmente su licencia para practicar psicología en España y había abierto una pequeña consulta especializada en niños con traumas y discapacidades, pero mantenía su compromiso con Isabela, pasando las tardes y fines de semana con ella. La relación entre Ricardo y Elena había evolucionado de empleador-empleada a algo más profundo. No era romántico, al menos no abiertamente, pero había una conexión innegable. Eran copadres en todo menos en nombre, unidos por su amor compartido por Isabela. Una tarde de primavera, mientras los tres paseaban por el Parc Güell, Isabela entre ellos, una mano en cada uno, la niña hizo una observación que los dejó sin aliento. «¿Saben?», dijo Isabela con la franqueza característica de los niños, «no necesito ver para saber que ustedes se aman». Ricardo y Elena se detuvieron, mirándose por encima de la cabeza de Isabela. Era verdad, por supuesto. En algún momento, entre las crisis y la sanación, entre las lágrimas y las risas, se habían enamorado. No del amor tempestuoso y egoísta que Ricardo había tenido con Cristina, sino de algo más profundo, nacido del respeto mutuo y el propósito compartido. «Isabela», comenzó Elena suavemente, «las cosas no son tan simples». «¿Por qué no?», interrumpió Isabela. «Elena, tú eres más mi madre que la mujer que me dio a luz. Papá, eres más feliz desde que Elena vive con nosotros. Yo soy más feliz». ¿Qué es complicado en eso? Esa noche, después de que Isabela se durmiera, Ricardo y Elena tuvieron la conversación que habían estado evitando. Los obstáculos parecían insuperables. La diferencia de clase social, el escándalo reciente, el hecho de que técnicamente Elena era empleada de Ricardo. Pero mientras hablaban, llegaron a una realización. Ya eran una familia. No una convencional, no una que la sociedad aprobaría fácilmente, pero una familia real construida sobre amor verdadero y sacrificio. La propuesta de Ricardo no fue tradicional. No hubo anillo de diamantes ni cena elegante. Fue en la cocina, mientras preparaban el desayuno de Isabela, cuando simplemente dijo: «Cásate conmigo, no por Isabela, no por la sociedad, sino porque no puedo imaginar una vida sin ti». La respuesta de Elena fue igualmente simple: «Sí». La boda fue pequeña, íntima, perfecta. Solo 50 invitados en los jardines de la mansión, con Isabela como dama de honor radiante, en un vestido que ella misma había elegido por su textura. Cuando Ricardo y Elena intercambiaron votos, Isabela estuvo entre ellos, sus pequeñas manos uniendo las de ellos. Los medios tuvieron su día de campo, por supuesto. La niñera que se convirtió en señora,
de sirvienta a señora de la mansión, pero a la nueva familia Montemayor no le importaba. Habían aprendido que la opinión pública era arena comparada con la roca de su amor mutuo. Cristina, desde la prisión donde cumplía condena por abuso infantil, intentó crear problemas demandando por alienación parental. Fue desestimado en minutos. Diego Fernández había huido a Argentina, su imperio empresarial colapsado bajo investigaciones por fraude. Pero el verdadero milagro vino 6 meses después de la boda. Elena había estado sintiéndose mal, atribuyéndolo al estrés de establecer su nueva clínica. Fue Isabela, con su percepción aumentada, quien primero lo notó. «Elena», dijo una mañana durante el desayuno, «hueles diferente, como más dulce». La prueba de embarazo confirmó lo que Isabela había intuido. Elena estaba embarazada. La alegría en la casa fue palpable, pero también el miedo. ¿Cómo reaccionaría Isabela ante un hermano o hermana? ¿Se sentiría desplazada? Sus temores eran infundados. Isabela estaba extática. Pasaba horas con las manos en el vientre creciente de Elena, sintiendo las patadas del bebé, cantándole canciones, contándole historias sobre la familia maravillosa a la que se uniría. Cuando nació el bebé, un niño al que llamaron Miguel, Isabela insistió en ser la primera en sostenerlo después de sus padres. Con cuidado infinito, acunó a su hermano pequeño, sus dedos sensibles explorando suavemente sus rasgos. «Es perfecto», declaró, «y tiene suerte. Nacerá en una familia donde el amor no necesita ojos para verse». 2 años después, la familia había crecido nuevamente con la llegada de Carmen, una niña vivaz que desde el primer día pareció entender que su hermana mayor no podía ver, pero percibía todo. La casa, que una vez había sido un mausoleo de mármol frío, se había transformado en un hogar lleno de risas infantiles. Elena había expandido su práctica para incluir una fundación que proporcionaba terapia gratuita a niños abusados con discapacidades. Ricardo había reducido sus operaciones comerciales para pasar más tiempo con su familia, descubriendo que la verdadera riqueza no se medía en euros sino en momentos. Isabela, ahora de 12 años, se había convertido en una adolescente segura y brillante. Tocaba el piano en conciertos benéficos, hablaba 3 idiomas y había comenzado a escribir un libro sobre su experiencia para ayudar a otros niños en situaciones similares. Una noche, mientras la familia cenaba junta, una tradición sagrada que habían establecido, Isabela hizo un anuncio. «He decidido qué quiero ser cuando crezca», dijo con la determinación que había heredado de ambos padres. «¿Qué, cariño?», preguntó Elena, ahora embarazada de su tercer hijo. «Abogada especializada en derechos de niños con discapacidades. Quiero ser la voz de los que no pueden hablar por sí mismos, los ojos de los que no pueden ver el peligro». Ricardo sintió las lágrimas picar sus ojos. Su hija, que había sufrido tanto, había transformado su dolor en propósito. Elena apretó su mano bajo la mesa, compartiendo el momento de orgullo profundo. «Pero», continuó Isabela con una sonrisa traviesa, «primero necesito terminar la escuela. Y papá necesita ayudarme con matemáticas, porque los números no tienen sentido cuando no puedes verlos». La familia estalló en risas, el sonido llenando cada rincón de la mansión que una vez había albergado tanto dolor. Era el sonido de la sanación completa, del amor triunfante, de una familia forjada no por sangre sino por elección y sacrificio. Epílogo. 5 años después, Isabela Montemayor, de 17 años, dio el discurso de graduación en su escuela. Con su bastón blanco en una mano y sus notas en braille en la otra, habló ante una audiencia de 500 personas sobre el poder del amor incondicional y el coraje de aquellos que defienden a los indefensos. «Mi madre», dijo, refiriéndose a Elena, «me enseñó que la verdadera visión no viene de los ojos, sino del corazón. Me salvó no solo del peligro físico, sino de una oscuridad más profunda que mi ceguera. Me enseñó que la familia no es quien te da la vida, sino quien lucharía para protegerla». En la audiencia, Elena lloraba abiertamente, con Miguel de 5 años en su regazo, Carmen de 3 años aferrada a su mano, y el bebé David durmiendo en los brazos de Ricardo. La mujer que había venido a Barcelona como una niñera rota, ahora era la matriarca de una familia que había redefinido el significado del amor. Ricardo, mirando a su familia reunida, entendió finalmente la verdad más profunda.
A veces tienes que perder todo lo que creías importante para encontrar lo que realmente importa. A veces el héroe no es quien tiene el poder, sino quien tiene el coraje de usarlo para proteger a los vulnerables. Y a veces, solo a veces, una niñera puede salvar no solo a un niño, sino a toda una familia, transformando una mansión de pesadillas en un hogar de sueños hechos realidad. Isabela terminó su discurso con palabras que resonaron en cada corazón presente. Mi nombre es Isabela Montemayor. Soy ciega de nacimiento, pero veo más claramente que muchos con visión perfecta. Veo el amor, veo el sacrificio, veo el coraje. Y veo un futuro donde cada niño, sin importar sus desafíos, tiene a alguien como mi madre, Elena, alguien dispuesto a interponerse entre ellos y el daño, sin importar el costo. El aplauso fue atronador. Pero para la familia Montemayor, el único sonido que importaba era el latido sincronizado de sus corazones, unidos para siempre por una niñera que se atrevió a proteger a una niña ciega cuando nadie más lo haría. Dale me gusta si crees que el verdadero heroísmo es proteger a los indefensos. Comenta con el momento que más te conmovió. Comparte para honrar a todos los que protegen a niños vulnerables. Suscríbete para más historias de valentía y redención familiar. A veces los ángeles vienen disfrazados de niñeras. A veces la ceguera más profunda es la del corazón. Y a veces, proteger a un niño puede salvar a toda una familia.